dentro del seminario sobre modelos nacionales, hoy vamos a tener una charla sobre las misiones o reducciones jesuíticas en el territorio argentino, pero vamos a ampliarlo un poco por fuera de los límites actuales de nuestro país, puesto que estas misiones formaban parte de un sistema que iba más allá del territorio actual de la Argentina. En una región que tenía otro nombre, con unos límites que no eran los de hoy, y que se escribían dentro de lo que conocemos como la provincia del Paraguay o la Paraguaria. Pero a su vez, estas misiones formaban parte de un sistema todavía mayor, porque esta provincia abarcaba un territorio más extenso, que iba desde la zona sur de Perú, la zona sur de Bolivia, prácticamente todo el Paraguay, parte del Brasil y hasta la altura de la provincia de Buenos Aires, poco más por debajo de la ciudad de Buenos Aires, que era un territorio llamado la provincia del Paraguay, que no tenía que ver con las divisiones territoriales y políticas del Imperio Español, o en todo caso portugués, sino de una organización como era la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, que es el nombre con que conocemos esta orden. Pero además, esto estaba escrito dentro del Imperio Español en América, y a su vez podríamos hablar del Imperio Español a nivel global. Entonces tenemos una estructura urbana o una composición urbano-rural, ahora vamos a hablar un poquito de eso, que estaba formando parte de varios sistemas, es decir, que tenemos varios subsistemas que incluyen uno dentro de otro y que dan como resultado lo que conocemos como reducción o misión jesuítica, que ahora vamos a entrar un poco en temas sobre esta estructura, sobre esta organización. Pero vamos a comenzar por el contexto general, el contexto histórico, político, cultural, en donde estas misiones van a desarrollarse. Tenemos que ir un poco más atrás y vamos a hablar de la Reforma Protestante. No voy a entrar en profundidad con estos temas porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí entender que se van a dar algunos hechos importantes que van a poner en aquel momento, en el siglo XVI, un poco en jaque el poder de la Iglesia, con la ruptura de algunos sacerdotes o monjes que van a dar inicio a lo que conocemos como las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes. El caso de Martín Lutero en Alemania, Calvino en Suiza, también la ruptura de la iglesia del Reino de Inglaterra, con Enrique VIII un poco más tarde. Pero la realidad es que la centralidad o el poder central de Roma, como estructura política, va a perder algunos territorios en Europa, sobre todo el norte de Europa, en manos de la Reforma Protestante, y se organizará lo que hoy conocemos desde una perspectiva histórica como la Contrarreforma. Es decir, la Iglesia convocará un concilio, es decir, una reunión de todos los cardenales y obispos en la ciudad de Trento, en Italia, y allí se van a delimitar algunas líneas de acción tendientes, bueno, a frenar un poco el viraje, digamos, el traspaso de fieles que empezaban a adherir de algún modo a las versiones protestantes del cristianismo. Y hacemos hincapié en este encuentro porque allí va a jugar un papel fundamental la Compañía de Jesús como orden, es decir, los jesuitas, una orden que se está formando en ese momento. Ahora vamos a hablar un poco de ella también. Pero otro tema que nos interesa particularmente es que a partir de esta contrarreforma surgen muchos de los postulados que van a derivar después en términos de la arquitectura y del arte en lo que conocemos como el barroco. Un estilo, podríamos llamarlo dentro de la historia de la arquitectura, que si bien se apoya en muchos de los postulados del Renacimiento, produce una ruptura también en donde la Iglesia Católica de algún modo desarrolla una serie de estrategias que podríamos encuadrar dentro de la propaganda, casi como un dispositivo de propaganda que va a ser el barroco, con la intención de llegar a través de los sentidos a los fieles, ¿sí? Y producir ese impacto que en general asociamos con el barroco. Tanto en la arquitectura, en los espacios arquitectónicos,
como en la ornamentación y en las imágenes. Las imágenes van a ser claves en el periodo barroco, porque justamente van a transmitir todos estos sentidos que estaban en juego en aquel momento y que tenían como objetivo, de algún modo, persuadir, contener, deslumbrar a los fieles dentro de lo que conocemos como el barroco. El barroco va a tener también expresiones urbanas. Quizá el caso más interesante es el de una acción importante, que es darle marco a la Basílica de San Pedro en Roma. Podríamos decir que se origina en Roma a partir de, digamos, las acciones que establece la Iglesia Católica, pero poco a poco se va a ir distribuyendo, sobre todo en Italia primero, después en Europa Central, digamos, en aquellos reinos que de algún modo sostenían el poder de la Iglesia Católica Romana. Estamos hablando acá de una dinastía como la dinastía de los Austrias, que tenían, digamos, posesiones sobre gran parte de Europa, se habían tomado de algún modo la corona española, cuando Felipe, el heredero del imperio romano-germánico, el Sacro Imperio, se casa con la hija de los reyes católicos, por lo cual ahí entran los Austrias a España. A su vez, esto implicaba heredar los territorios de Flandes, lo que actualmente son los Países Bajos, y otra rama de los Austrias que habían quedado justamente en lo que hoy es Austria, y sobre todo el sur de Alemania y algunos otros reinos como Polonia, Hungría, etc. Es decir, que el poder de la Iglesia Católica se va a sostener políticamente en Europa en estos reinos. También el reino de Francia va a ser católico, aunque va a tener muchos conflictos en términos de esa selección de a cuál cristianismo adherir. Y la rivalidad de los reyes de Francia, tanto con los austríacos como los españoles, siempre los va a hacer tomar una postura un poco compleja. Pero sí podríamos decir que el barroco va a ser el modo de expresión de la Iglesia en todos estos territorios. Otro contexto interesante, el primero, es el poder y la misión de la Iglesia Católica en términos del desarrollo de una nueva manera de entender la arquitectura, el barroco, como dijimos antes, y el otro va a ser el compromiso que va a tener el Reino de España con la Iglesia Católica, en principio con la reconquista de su propio territorio, que había estado 7 siglos en manos de los musulmanes. Entonces va a haber todo un periodo que va a finalizar prácticamente casi al mismo tiempo que comienza la conquista de América, que es lo que los españoles llaman la reconquista, es decir, van a ir corriendo los límites hacia el sur, y sobre todo esto se va a consolidar cuando se unan en matrimonio Isabel de Castilla, la heredera de uno de los reinos más grandes de España, el territorio ibérico, con Fernando de Aragón. Ese matrimonio va a tener por objetivo, de algún modo, sellar el poder de los dos reinos más importantes y finalizar el proceso de reconquista. Y aquí es donde la hija de ellos dos, que es Juana I de Castilla, se arregla su matrimonio con Felipe I, que era el otro heredero importante católico que adhería al poder central de Roma. Estas dos monarquías se unen y van a consolidar el poder entonces de la Iglesia Católica, sobre todo en toda la parte sur de Europa. Y va a ser, a partir del reinado del hijo de ellos dos, de Carlos I, y luego del nieto de ellos, Felipe II, el periodo de mayor expansión de la conquista americana. Pero un tema que me gustaría resaltar, que me parece muy importante, que es clave, que es en el mismo momento que terminan de reconquistar su propio territorio, la península ibérica, a manos de los musulmanes, van a emprender la conquista de América. Es casi un proceso de continuidad, de conquista, ¿sí?, de ocupación de territorios, de fundación de ciudades, y que va a dar un modelo urbano que vamos a ver primero en España, ¿sí?, que tiene herencias y una prosapia muy larga, viene de allá lejos en el tiempo de la ciudad griega o de la ciudad regular romana, que primero se fundaban como campamentos militares y después se convertían en ciudades, y prácticamente esa misma lógica de fundación de ciudades se va a repetir en el territorio americano, como decíamos antes, en un proceso prácticamente de continuidad. Esto es clave porque también muchas cuestiones que hacen a la forma de la vivienda, a la ocupación del territorio, a la estructura urbana, tienen que ver con
con preexistencias que estaban, digamos, ya de algún modo en el inconsciente de los españoles, puesto que las ordenanzas urbanas, lo que, digamos, termina produciendo la ciudad regular americana, son de fines del siglo XVI. Para ese momento, prácticamente todas las ciudades importantes de América ya estaban fundadas. Hay acá también un cambio grande que tiene que ver con la percepción del mundo, es decir, el mundo era una cosa antes de que los españoles se chocaran con América, digamos, accidentalmente, en un intento de expansión comercial hacia Oriente, de buscar nuevas rutas para, digamos, un incipiente capitalismo que empieza a desarrollarse y que va más allá del Mediterráneo, que por otra parte estaba de algún modo monopolizado por los puertos y las ciudades italianas, sobre todo. Portugal ya había encontrado las rutas bordeando África y Asia, y ya tenía colonias en el lejano Oriente, y España va en busca de esas otras rutas para el mismo lugar, y se choca entonces con el continente americano. Acá vemos una imagen del primer mapa en donde aparece esa gran mancha verde, que todavía tiene una forma un poco extraña, se reconocen las islas del Caribe, pero prácticamente era un territorio completamente desconocido. La realidad es que 100 años después, prácticamente todo el continente americano estaba bajo el poder español, pero además Felipe II se casa con una de las herederas portuguesas y en ese momento se unifican las dos coronas, y acá podemos ver un poco la máxima expansión que va a tener el Imperio Español dentro de Europa, unido a las colonias portuguesas, en América y también en Asia. Este territorio se va a subdividir en partes, digamos, tenemos primero los dos grandes virreinatos que se crean, el del norte, con capital en México, es decir, el virreinato de la Nueva España, después el virreinato del Perú, con capital en Lima, y después las subdivisiones posteriores hasta que se crea el último de ellos, el virreinato del Río de la Plata, a fines del siglo XVIII, muy poco antes de la Revolución de Mayo y todas las revoluciones que se van dando en los diferentes espacios del territorio americano que derivan después en las guerras de independencia y demás. Los españoles tendrán también un desarrollo de su propio barroco muy ligado a lo que decíamos antes, a la producción de imágenes muy aleccionadoras, muy ligadas al poder de la Iglesia Católica, y también con esta intención que de algún modo la Iglesia tenía a partir de la utilización del arte barroco, que era acercar, humanizar los personajes de la historia de la Iglesia Católica, acercarlos a la gente, al común de la gente, pero además con esta lógica de transmitir un mensaje de casi accesibilidad sobre estos personajes de la historia. Es decir, la idea de desarrollar biografías y de representar a los personajes, a los santos, a los mártires y demás, tenía que ver con la posibilidad de que cualquier ser humano, si finalmente cumplía con los mandatos de la religión católica y demás, podía llegar a la santidad. Y por supuesto también había toda una serie de imágenes y producciones muy interesantes que tenían un objetivo muy aleccionador y que trabajaban directamente sobre la idea del premio y el castigo, ¿no? Esto también está muy presente en toda esta pintura. Pero digamos que en Europa esto tenía un sentido y en América va a tener un sentido muy diferente. Ese barroco también va a tener expresiones, por supuesto, en la arquitectura americana, en todo el territorio, sobre todo con expresiones quizás corriéndonos un poco de las centralidades o de las metrópolis importantes como Lima o Ciudad de México, y derivarán en lo que conocemos como barroco mestizo, que es un poco la característica del barroco americano, que por supuesto tendrá herencias que vendrán del barroco español, del barroco portugués, del barroco italiano, del barroco centroeuropeo, pero van a empezar a desarrollar algunas características particulares que son quizá su aspecto más interesante. Como decíamos, las imágenes en América tendrán otro sentido. Acá no está el objetivo de retener fieles para evitar que se pasen, digamos, al protestantismo, sino que hay que cambiar una cosmovisión por completo. Y en Europa tendríamos la situación de que la gente, digamos, el 95% de las personas no sabía leer y escribir, por lo cual la imagen era clave como herramienta propagandística. Y en América será igual, con una dificultad mucho mayor, que directamente no se habla ninguna de las lenguas americanas, al inicio sobre todo de la conquista, y además esta necesidad, como decíamos, de cambiar por completo una cosmovisión, una noción del tiempo, una noción del espacio, una noción de la cultura, una noción
de todo, ¿sí? Además la imposición de una religión nueva, de una lengua, una cultura, etc. Y acá el arte barroco será un dispositivo fundamental en la producción de imágenes que tendrán por objetivo lo que conocemos como evangelización. La arquitectura tampoco se quedará atrás y, por supuesto, desarrollará una serie de espacios para evangelizar muy complejos, muy diversos, y quizá uno de los ejemplos más interesantes sean las reducciones, estos espacios de evangelización que van a generar los jesuitas en diferentes lugares de América. Las guaraníes son unas específicamente, pero hay desarrollos misionales de este tipo por todo el continente americano, incluso también en otros continentes, siempre a partir de la expansión de las coronas de Portugal y de España. Los franciscanos también tenían sistemas similares, no era una cuestión en principio tan original de los jesuitas, pero los jesuitas le van a dar un sentido bien interesante y diferente a la que tenían las misiones de los franciscanos. Para no entrar mucho en detalle con la historia de los jesuitas, vamos a decir que es una orden moderna, una orden que se crea a mitad del siglo XVI, que la crea San Ignacio de Loyola, un personaje de origen noble, vasco del norte de España, que junto a otros españoles, algunos también vascos, va a ir al seminario en París, va a formarse también digamos, en un espacio universitario, que hoy es la Sorbona en París. Allí va a ser parte de su formación, era militar de origen, había luchado en varias batallas en los ejércitos digamos, que formaban parte de los ejércitos reales de España. Y también por eso le va a dar una estructura jerárquica a la orden casi militarizada, no en términos del armamento y demás, pero sí de las jerarquías, del orden, de los escalafones y de los roles que cumplía cada uno de los personajes dentro de esta orden. Con una lógica bastante inteligente y por sus contactos que tenía como noble con diferentes cardenales y demás, llega rápidamente a Roma, logra que el Papa de aquel momento de algún modo acepte la conformación de la orden, y decimos que es una orden moderna porque no tiene el mismo carisma que tenían las órdenes medievales, que en general tenían que ver con misionar, esto estaba presente en casi todas las órdenes, esta lógica de los apóstoles que venía de la tradición católica, de misionar de dos en dos, de llevar la palabra de Cristo y demás. Esa lógica la tienen los jesuitas como prácticamente todas las órdenes, pero San Ignacio le va a dar un carisma muy interesante, que es orientar, digamos, la labor de la orden al trabajo educativo. Es decir, que los primeros espacios que van a conformar los jesuitas en Europa, y así van a consolidar mucho poder en todo el continente, va a ser fundando escuelas. Y esto, ¿por qué era un espacio de poder? Porque básicamente solo las élites podían llegar, digamos, a un nivel educativo en aquel momento. Entonces, se aseguraban con esto que eran básicamente los educadores de todas las élites en los diferentes reinos o principados o ducados en Europa. Esto les va a dar un impulso muy fuerte. En menos de 100 años ya tenían alrededor de 80 colegios en todo el continente europeo. Y además van a tener también una lógica expansiva a partir de, como decíamos, las conquistas de las coronas de Portugal y España. De la mano de Portugal van a llegar a las colonias en el Extremo Oriente, y van a formarse, eso también es bastante particular entre los jesuitas, van a estudiar las culturas previamente a su traslado a los espacios misionales de estos lugares. Tenemos varios casos, sobre todo es muy conocido el caso de Matteo Ricci, un jesuita italiano, que se dedica de algún modo a estudiar la lengua y la escritura china, y recién ahí comienza a trabajar y a fundar misiones en China. Lo van a hacer en Japón, en muchas de las islas del Pacífico, en algunas islas de Oceanía, y van a trabajar de algún modo casi asimilando la cultura a la que supuestamente van a conquistar, a la que supuestamente van a atraer, digamos, hacia el cristianismo, como una estrategia clave, es decir, entender la lengua, comprender la cultura, estudiarla y después ir a misionar para evangelizar con esas herramientas. En el caso de China, incluso llegan a la corte imperial y se producen una serie de intercambios comerciales muy interesantes entre la corona de Portugal, que logran
justamente los jesuitas que van a ir a misionar a estas tierras. Muchos de ellos van a ser martirizados también, hay muchas imágenes y a partir de ahí también se conforma un poco la mística de esta orden. En este caso son una serie de jesuitas que van a ser martirizados en Japón, donde no van a ser aceptados finalmente. Y van a delimitar también algunas cuestiones en términos de la arquitectura barroca que se dan específicamente en la sede central, como es la iglesia del Gesù en Roma, que la planta tiene que ver más con la arquitectura del Renacimiento que con el barroco. La fachada podríamos decir incluso que es más bien manierista, pero el interior de la iglesia sí ya es una explosión del lenguaje barroco, está, digamos, terminada ya en el siglo XVII, y va a ser un poco una referencia, tanto para el barroco romano como para luego todos los templos, todas las iglesias que los jesuitas van a construir en diferentes lugares del mundo. Pensemos que esta orden va a dividir el territorio en provincias, cada provincia no coincide necesariamente con las divisiones políticas de aquel momento, tanto en Europa como en América. Van a delimitar territorios, estas provincias van a estar a cargo de un padre provincial, y luego por debajo va a haber toda una estructura de jerarquías con, decíamos, roles muy específicos. Una cuestión interesante que tiene la orden es que hay una obligatoriedad de que el sacerdote tenga una profesión o un oficio. En general, casi todos los jesuitas que van a ocupar cargos importantes, previamente o dentro de su formación van a tener que graduarse en alguna carrera. En aquella época era lo más común en teología, en leyes, en filosofía, en medicina, muy pocos casos. Y sí también había muchos jesuitas que eran arquitectos, por lo cual en general, todas las arquitecturas que van a construir los jesuitas tienen que ver con la mano y con el diseño de los arquitectos de la propia orden. Del mismo modo, habrá pintores, doradores, retableros, imagineros, es decir, todos los oficios que se necesitan para la construcción de un edificio completo, incluida su decoración, se va a hacer hacia adentro de la orden. Pero además van a organizarse de tal manera que van a promover de algún modo cierta estructura económica que les permita autosustentarse, mantenerse. Es decir, la independencia política a la que de algún modo aspiraba el fundador, Ignacio de Loyola, implicaba no deber demasiados favores, por lo cual no son una orden mendicante, ¿no? que vive principalmente de donaciones principalmente de donaciones o de ofrendas, como podían ser los dominicos, los franciscanos, etcétera, sino que en cada lugar donde establezcan un colegio o algún tipo de estructura educativa, o bien espacios de evangelización, como el caso de América, como las misiones, en todos lados van a desarrollar una estructura económica que les permita sustentarse. Es decir, que les dé sustento primero al funcionamiento interno de la orden, pero también con la producción de un excedente que le permita comercializarlo y con eso recaudar fondos, ¿sí? Y tener, digamos, un sostenimiento económico. Los jesuitas van a llegar, como dijimos, a América y se van a distribuir prácticamente por todo el continente, desde la actual California, Texas y los estados que en aquel momento formaban parte del Virreinato de México, aunque hoy son parte de Estados Unidos, hasta, por supuesto, el Virreinato del Río de la Plata, que era la división territorial más al sur que tenía el Imperio Español. ¿Podemos hablar de una arquitectura jesuítica? Bueno, es bastante complicado, puesto que prácticamente toda su arquitectura estaba, de algún modo, diseñada por sus propios sacerdotes, muchos de los cuales eran arquitectos, pero recurrían un poco a los saberes que tenían, entonces dependía un poco si el arquitecto estaba formado en Austria, en España, en Italia, en Francia. Había un bagaje cultural ahí y una forma de entender la arquitectura que venía dada, pero además también después trabajaba mucho con la disponibilidad de materiales, de mano de obra y de muchos condicionamientos que tenía el territorio americano. Por lo cual, uno puede encontrar algunos puntos en común. Podríamos decir que todas estas arquitecturas se inscriben mayormente dentro del barroco, aunque hay excepciones. Y, bueno, la variedad de materiales y formas depende un poco, como decíamos, de muchos condicionamientos. Entramos ya entonces en la provincia de la Paraguaria o del Paraguay, que más o menos es el territorio que se ve en esta imagen, como decíamos antes, desde el sur de Perú y Bolivia hasta el Río de la Plata.
los jesuitas van a llegar a principios del siglo XVII, se van a instalar obviamente en Buenos Aires, era el puerto de entrada, aunque ya habían hecho algunos contactos a través del Perú, sobre todo con Asunción, con una capital de una gobernación que ya para aquel momento era importante y mucho más importante que Buenos Aires para el caso. Y si bien van a tener presencia, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, porque era necesario en términos de que era el puerto más cercano, además conectaba la zona guaranítica a través del río Paraná, van a decidir establecerse en la provincia de Córdoba, van a montar la capital, el centro de acción, el centro político, el centro de producción en la ciudad de Córdoba y sus alrededores. Pasamos rápidamente por algunas de sus obras más emblemáticas en la ciudad de Buenos Aires, donde van a ocupar lo que actualmente es lo que conocemos como manzana jesuítica, de lo que hoy queda muy poco, puesto que esto va a ser convertido luego, o va a ser el origen de la Universidad de Buenos Aires. Pensemos que algunos de los arquitectos jesuitas, como Andrés Bianchi, van a colaborar con proyectos que iban más allá de los proyectos de la orden, como la antigua fachada de la catedral, lo mismo con el interior, y también en el proyecto del Cabildo. Y como dijimos, se van a instalar en la ciudad de Córdoba, la van a elegir por el hecho de ser un espacio central en términos geográficos, con mucho vínculo con el norte de nuestro país, que en aquel momento era el sur del imperio, pero que tenía cierto espacio de cercanía con Lima, con la capital, cercanía con ciudades mineras del sur de Bolivia, del altiplano, que eran claves para el comercio de muchos de los productos que los jesuitas desarrollaban, y lejos de los puertos porque también eso garantizaba cierta estabilidad política. Los puertos eran siempre un espacio de mucha convulsión, un territorio que además proveía, digamos, buenos ríos, agua dulce, clima templado, una serie de características que hizo que decidieran establecer la capital ahí, y allí van a fundar su colegio máximo, que era el espacio de formación para los jesuitas. Todos los jesuitas que llegaban al territorio entraban normalmente por el Río de la Plata, por Buenos Aires, pasaban a Córdoba, se formaban en Córdoba, se les asignaba una misión y después de ahí podían distribuirse a través del territorio, ¿sí? Entonces el vínculo de la ciudad de Córdoba con la zona guaranítica también va a ser fundamental. ¿Cómo se sostenía toda esta estructura, ¿sí?, económica, en términos económicos? Pensemos que esto era un colegio que era para su propia formación. Aquí recibían a todos los jesuitas que llegaban al Río de la Plata, pero además tenían colegios tanto en Córdoba como en Buenos Aires, en Tucumán, en diferentes lugares, para la formación de las élites. Bueno, se sostenía a partir del desarrollo de las estancias, que las conocemos hoy como estancias jesuíticas, en los alrededores de la ciudad de Córdoba, que no eran espacios de evangelización, eran espacios de producción, cuyo objetivo final era sostener económicamente toda la estructura que tenían en la ciudad de Córdoba. Estas estancias eran fincas que producían diferentes tipos de ganado, diferentes tipos de productos agrícolas principalmente. Se criaban mulas que se llevaban y se vendían en el norte, en Tucumán, en Salta y llegando al Potosí. Tenían ovejas para producir lana, producían también carne vacuna, producían cereales y toda una serie de productos principalmente agrícola-ganaderos que permitían entonces el sostén económico de toda esa estructura que daba, digamos, espacio a lo que era el centro de mando o la capital de la provincia de la Paraguay. En el caso ya de las misiones jesuíticas guaraníes, vamos llegando un poco al punto, acá sí eran espacios de evangelización, es decir, a partir de una cédula que se firma con el Papa y con la corona de España y de Portugal, se les permite establecerse en este lugar que estaba densamente poblado obviamente por indígenas de etnias tupí guaraní, originarias del norte, digamos, de la zona amazónica, pero que a través de los siglos habían migrado, habían ocupado todo este territorio. Y desde la Asunción del Paraguay comienzan a fundar las primeras misiones. La primera va a ser San Ignacio Guazú, es decir, San Ignacio Grande, en lo que hoy es la zona sur de la República del Paraguay. Nuestra Señora de Fe, Santa Rosa de Lima, Santiago, San Cosme y San Damián, etc. Y luego irán fundando otras
ya cruzando el río del lado, digamos, de lo que hoy es Argentina, y continuarán también hacia el lado de lo que hoy es Brasil. Es decir, que estos tres países, digamos, que hoy son un poco la base territorial de las misiones, no existían en aquel momento, pero podríamos decir que las fronteras estaban delimitadas por los ríos que existen hasta hoy, obviamente, y que dividen estos tres países, concentrándose especialmente en nuestra actual provincia de Misiones, pero también algunas en la provincia de Corrientes. Pensemos que van a ser 30 ciudades, 30 centros urbanos, que van a conformar un sistema, que van a interactuar con otros sistemas misionales, que van a interactuar con el centro del poder de la provincia de la Paraguaria, que era la ciudad de Córdoba, y que van a interactuar con el puerto de Buenos Aires. Es decir, una estructura económica en cada una de estas ciudades. Cada centro urbano de estas misiones tenía entre 2.000 y 3.500 habitantes, algunos llegaban a 4.000. Pensemos que en aquel momento ciudades como Buenos Aires tenían 3.500 habitantes, Asunción, que era un poco más grande, tenía 5.000 habitantes, y estamos hablando acá de 30 ciudades que para 1647 tenían una población de 28.000 habitantes, entre todas, y un siglo después, en 1732, cuando se hace un censo, entre las 30 misiones tenían 140.000 habitantes. Era prácticamente un estado dentro de otro estado, ¿sí? Con 30 ciudades enormemente pobladas, pero además donde había un pacto implícito. Pensemos que los indígenas no estaban obligados a habitar estas ciudades, sino que había un consenso, también porque les convenía. La opción era estar en estas misiones o ser cazados por los encomenderos españoles o los bandeirantes portugueses, que los usaban prácticamente como mano de obra esclava. Pero esto facilitó un poco el proceso de inserción de los guaraníes en esta especie de centro civilizatorio. Así lo veían un poco los jesuitas, eran centros de civilización, básicamente centros de evangelización, pero quizá lo más interesante era toda la producción que se daba en estos lugares, que también tenía que ver con la producción agrícola-ganadera, imprentas, producción de imágenes religiosas, producción de instrumentos musicales, todo lo que implicaba el trabajo con la madera, que era, digamos, una materia prima muy accesible en el lugar. Se criaba ganado vacuno principalmente, también ganado caballar. Se sembraba y se desarrolla enormemente la producción de la yerba mate, que es un cultivo que los jesuitas ven que consumen los indígenas y finalmente lo distribuyen y popularizan por todo el Río de la Plata, y se convierte casi en una bebida diaria y en una de las fuentes de ingresos más importantes que van a tener los jesuitas para esta época. Los indígenas normalmente vivían en estas estructuras que tenían una forma muy consolidada, son bastante similares unas a otras. Había un espacio central, un espacio comunitario, lo podríamos vincular claramente con la idea de una plaza en una ciudad, con una estructura regular. Se habla mucho de muchas descripciones sobre ciudades utópicas y demás que podrían haber sido fuente de inspiración. Quizá lo más sencillo es pensar en una organización de algún modo jerárquica por un lado, pero también basada un poco en la ciudad regular que ya existía en digamos, en todas las regiones de la América española, que tenía que ver con un eje central o con la idea incluso de dos ejes, como puede verse en la imagen. El eje, lo que llamaríamos el eje vertical, es el que coincide con la entrada a la ciudad y que remata en la fachada de la iglesia. El otro eje cruza todo el espacio de las viviendas de los indígenas, que son estas tiras que tienen alrededor de 50 metros de largo por 15 de ancho. Toda una estructura, digamos, institucional, como es la iglesia, los obradores, el colegio, y todo lo que implica el vínculo, digamos, con el trabajo manual y la formación más intelectual. Y después toda una serie de parcelas y chacras que estaban por alrededor, donde cada familia tenía una chacra para cultivo de autoabastecimiento, digamos, y después parcelas de cultivo comunitario. Lo que se sacaba de estas parcelas de cultivo comunitario o de las chacras ganaderas era lo que se, de algún modo, socializaba y se usaba para comercializar. Primero entre las diferentes misiones y luego hacia Córdoba o hacia Buenos Aires o hacia Asunción, es decir, hacia otras regiones. Eso era más que nada
el excedente comercial que permitía, de algún modo, que estas misiones funcionaran. Los jesuitas van a tomar, obviamente, como base la vivienda colectiva de los pueblos guaraníes previas a su llegada, viviendas que las podemos ver incluso hasta hoy en zonas rurales indígenas del Paraguay y de toda esta zona de, digamos, incluso de nuestra provincia de Misiones, pero básicamente son viviendas colectivas donde viven familias extendidas. Los jesuitas toman un poco esta lógica de una especie de gran barraca, un gran espacio, ¿sí? Donde hay una habitación colectiva y poco a poco van transmitiendo las ideas de la familia mononuclear. También, a ver, originalmente los guaraníes eran polígamos. Bueno, todo esto se va a ir de a poco desterrando de las costumbres a partir de la evangelización. Pero sí es interesante cómo toman de algún modo este modelo de vivienda colectiva y de a poco lo van separando. Primero se hacían divisiones internas con cueros o con paredes de barro, después se van a ir consolidando, pero digamos que se va a definir una tipología que va a ser característica con la incorporación de la galería como espacio intermedio en un clima tropical, donde hace mucho calor, pero a su vez donde hay lluvias torrenciales que definen un poco y van desde aquella época hasta la actualidad toda la arquitectura de esta región. En nuestra provincia de Misiones se ha perdido mucho esto de la galería hacia la calle, pero todavía se conservan en muchos lugares del Paraguay, en muchas pequeñas ciudades, estas galerías, esta continuidad del techo de todas las casas que continúan hacia, digamos, lo que sería el cordón de la vereda, y van conformando galerías urbanas como recovas, muy sencillas, muy simples, pero que son realmente muy útiles en términos de la protección. El modelo, como decíamos, se repite. Acá hay un plano de época de la misión de la Candelaria. Pensemos en estos espacios donde vivían apenas 2 o 3 sacerdotes con 2.000 a 3.000 indígenas, donde había un cabildo, donde los caciques, que eran un poco las unidades familiares que representaban la jerarquía, al mismo tiempo eran los representantes de estas familias en el consejo que tomaba las decisiones de la ciudad. Que eran de algún modo consensuadas con los jesuitas, incluso tenían sus propios ejércitos para defenderse de los bandeirantes portugueses, por lo cual se armaban, compraban armas, aprendían a disparar. Prácticamente eran unidades independientes que a su vez interactuaban y compartían, por supuesto, la cultura y el comercio con lo que eran las otras misiones y después con el resto de la estructura jesuítica. Esto, bueno, obviamente implicó el recelo de los españoles, de los encomenderos españoles, de los portugueses. Todo el tiempo eran cuestionados, no solo porque creaban estos estados dentro del Estado, sino porque además tenían ventajas impositivas del Reino de España y de Portugal, que eran el resultado de pactos de estos reyes con el Papa, con el Poder Central de Roma, en términos de la labor evangelizadora. Pero de algún modo eran empresas que funcionaban y muy bien. Pensemos en esta cuestión del autoabastecimiento, pero también de la producción colectiva que implicaba después el comercio y la sostenibilidad económica de todas estas ciudades y el intercambio, obviamente, con las otras ciudades. Estas arquitecturas, digo, en términos constructivos, van a ser al principio de madera y con el tiempo se va a ir trabajando con la piedra del lugar hasta prácticamente construir grandes estructuras, como decíamos, para un par de miles de habitantes, con iglesias que tienen el tamaño de lo que hoy puede ser una catedral metropolitana, para que imaginemos un poco la escala de estas ciudades en medio de la selva, donde también van a desarrollar, por supuesto, caminos y espacios de comunicación entre una y otra, que tenían que ver, digo, además de con el comercio, con el intercambio cultural, pero son realmente una experiencia muy interesante en el medio de la selva guaranítica. Los jesuitas van a ser expulsados de los territorios españoles en 1767 y ya para 1773 la orden es disuelta por todos los conflictos que generaban hacia las coronas, con las coronas europeas. Van a ser, digamos, perseguidos, prácticamente se les sacan todos sus bienes en todo el continente y también en Europa. Recién se va a restablecer la orden a partir de 1830 aproximadamente. Pero en ese momento, digamos, hay
una situación bastante compleja. Muchos de ellos van a terminar en Rusia, contratados por la emperatriz Catalina la Grande para armar espacios que hoy podríamos llamar universitarios, pero sobre todo espacios de formación profesional, porque sabía un poco digamos, las capacidades que los jesuitas tenían. Pero bueno, la verdad es que fue como una experiencia bien interesante, adelantada, creo yo, para su época. Esta cuestión de la sustentabilidad, la idea de poder llevar a cabo un proyecto urbano en lugares a veces realmente inhóspitos, proyectos urbanos que al mismo tiempo que se desarrollaban tenían que ver con la evangelización y por supuesto la dominación de no solo de un territorio, sino de una población que estaba ahí en un sistema bastante complejo de explicar, por esto que hablábamos antes de que había un consenso, y quizá para los indígenas del lugar era el mal menor terminar digamos, siendo habitantes de estas reducciones, pero también hay que decir que la vida diaria en estos lugares, más allá de aceptar las condiciones que los jesuitas ponían, tenía que ver con cierto bienestar, la garantía de seguridad, la garantía de techo y comida, y toda una serie de cuestiones que para la época y para la población indígena americana era bastante, digamos, por lo menos extraño, ¿no? Si uno piensa en las condiciones en que la mayoría o la mayor parte de la población indígena terminaba en manos de los encomenderos españoles, trabajando, como decíamos antes, de sol a sol, casi como esclavos, y muriendo en las minas y en otro tipo de desarrollos productivos, en donde el indígena era eso, básicamente una simple mano de obra. Acá hubo un proyecto diferente, quizá relativamente utópico, que no terminó bien, ni para los jesuitas ni para los indígenas, pero que tuvo un desarrollo de casi 200 años, que permitieron estas estructuras urbanas muy interesantes dentro de lo que hoy es, en el caso argentino, nuestra provincia de Misiones.